ustedes dicen que los que tienen derechos son las personas y no las lenguas, ¿no? Entonces, sí. Si desapareciera el gallego por decisión de los gallegos, ¿sería algún problema? Si desapareciera el gallego por Decisión libre de los gallegos, ¿sería bueno, algún las lenguas nacen, viven y a veces mueren. ¿Cree que la UNESCO ha declarado que el gallego es un idioma en peligro? No. ¿De extinción? No. Si el que está impuesto el gallego es el gallego, ¿por qué el gallego pierde hablantes? Pues no lo sé, igual precisamente causa rechazo que sea un idioma impuesto. Claro. ¿Desde cuándo cree usted que se impone el gallego? Hombre, yo creo que desde el decreto 124/07 que ha impuesto este bipartito, pues es cuando en muchas asignaturas, más del 50%, aproximadamente el 80% de las asignaturas están obligados a ser impartidas en gallego, están prohibidos los libros de texto que son en español. Están prohibidos los libros de texto. Están prohibidos los libros de texto que están en español, los padres los tienen que devolver porque los profesores no los aceptan en clase porque la ley no los admite. Ahora quieren imponer o gallego, que sea obligatorio, que sea tal, eso pues non lo vemos ben. ¿Qué opina de las galescolas? No estoy de acuerdo. Tengo a mi sobrino en una galescola y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que le hablen única y exclusivamente en gallego a un niño por imposición. Yo tengo derecho a elegir en qué idioma quiero que se eduque en este caso a mi sobrino. Hay profesores que no corrigen los exámenes si están en español. Claro. O sea, claro. Y hay madres que traducen a sus hijos los libros. Si saben, sí, si no saben, pues padecen el fracaso escolar de sus hijos. Claro. Riquiño, la mejor prueba de la necesidad de constituir esa asociación la tenemos aquí mismo. Sí, es totalmente absurdo que en un medio moderno como es la televisión haya periodistas y entrevistadores como tú que se empeñan en utilizar un idioma bárbaro y atrasado como es el gallego. Este problema lingüístico es muy antiguo. Ya desde los nacionalismos, pues tenemos el problema de que están imponiendo de una manera radical la lengua. Y desde que existen los nacionalismos existe ese problema. Tienen sobreesfuerzo y mi hijo precisamente diciendo que era un lince en matemáticas y ahora por culpa de la lengua que no es suya la habitual me fracasó y está queriendo deshacerse, que no quiere seguir estudiando y eso me parece muy fuerte y sobre todo para los estudiantes. Estudiar en gallego no es justo. ¿Tengo que pagarme un colegio privado? No. Pero es la única opción que han tenido los gallegoblanques hasta ahora, ¿no? La única opción que hemos tenido los gallegoblantes... Los gallegoblanques, la única opción que han tenido hasta ahora era esa, educarlos en español, ¿no? Pienso que eso hay que verlo de una manera natural y sin que haya que estar pensando conscientemente en qué lengua habla uno u otra persona y así de simple. No, los defensores del gallego dicen que de los 17 periódicos editados en Galicia, 15 están en español, que de las 400 películas que se emiten al año, una está en gallego exclusivamente y que toda la mayoría del comercio, la justicia y la economía está exclusivamente en español. Bueno, pues ¿No es una injusticia aquí, para ellos también? Injusticia, pues que luchen, como estamos luchando nosotros, por nuestros derechos. A mí que no me corten mi libertad. Yo quiero ser libre y elegir y poder dirigirme a cualquiera y no que vaya a cualquier organismo público y yo los impresos que me estén en la lengua gallega. Una carpa, muchas luces y un león, un payaso equilibrista y un tambor. Estos son ilegalizar la lengua popular. Ilegalizar la lengua popular. Y Pepe dice, un cerebro, una lengua. Un cerebro, una lengua. Pues tenemos aquí a Alberto, que nos dice: gallego hablantes, paredos de antes, castellano para las cosas importantes. Gallego hablantes, paredos de antes, castellano para las cosas importantes. Este es el de la Asociación de Víctimas del Galleguismo. Sí. No, del terrorismo. Eso, del galleguismo. El galleguismo, pues es terrorismo. El galleguismo, pues es terrorismo. ¿Dónde están las pistolas? ¿Dónde están las pistolas? ¿Dónde están las pistolas?
y más religión. Menos gallego y más religión. Galescola, me suena y castola. Galescola, me suena y castola. Rosa, 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 no solo adherimos a la manifestación. Me has quitado las palabras de la boca. ¿Cómo la adherimos? Inequívocamente. ¿Cómo la adherimos? Inequívocamente. ¿Cómo la adherimos? Inequívocamente. Ahí estamos. Bien. Entonces mañana vamos a ejercer nuestro derecho constitucional a manifestarnos contra una injusticia, la imposición. Bien, nuestra presidenta Gloria Lago, un fuerte aplauso de nuevo. Y cosas como al campo magnético le llaman leira magnética. 2 traductores tuvo que pagar esta pobre señora. Bueno, a mí, sin ir más lejos, yo he vivido mis propias carnes, Mi hijo tiene un libro de coñecemento do medio, todo en gallego, mi hijo no tiene nada, y lo tuve que traducir yo todo al español. ¿Queréis saber cuál fue la contestación de mi hijo cuando lo vio todo traducido al español? Mamá, qué gusto. Bueno, eu falo o galego natural, que a mí é o que máis me gusta, falar o galego. Eu non tive a sorte de pequena de aprender o galego na escola, pero bueno, a mí gustame moito o galego natural, ¿no? E a los niños non les enseñan, por ejemplo, que hai outra lengua que vivía máis en los territorios urbanos, ¿Por qué hay que decirle a los niños que la lengua española entró por la fuerza? Que es una lengua asesina, que metían en la cárcel a la gente. Eso les va quedando aquí. Es verdad, eso les va quedando aquí y después esos niños salen traumatizados. Que duro é pra mí erguerme cedo cada mañá, chegar á escola e tamén saudar algún paspán. O meu mestre avisou. Esto es todo a causa de ellos. O sea, está claro que los nacionalistas en este momento, al estar Quintana donde está, gobernando, porque a fin de cuentas está gobernando Quintana, tienen todas las subvenciones y se están gastando una cantidad de dinero impresionante, pero impresionante, en imponer la lengua gallega. Nada. No quiero ter a extraña sensación de ser espectador dunha televisión. Prefiro bailar twist, ainda que isto sexa un rock. Benito, vas a hacerme pegar. Pollo bocadillo pasa para la sala de la televisión. Probado raspado. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Non se atreverán a elixir o gran mestre sen antes probar os pratos do noso sushi. Agora vivo mellor, camiño libre sen preocupación. E comis nin tele, verás na miña habitación. Non só penso en bailar, andando estoy sobre o carro. Nosotros somos absolutamente sinceros. Nosotros además no tenemos medios, Nosotros esto lo hicimos pues los fines de semana, en los ratitos libres. Si tenemos un ratito salimos los padres con los abuelos, los ciudadanos, todos. Vamos por ahí un rato a recoger firmas. Lo que sí hicimos fue recorrer Galicia en un autobús, la recorrimos en un autobús.
porque yo así queríamos comprobar, ¿no sabes? Iba pues para palpar un poco cómo estaba la sociedad y me di cuenta de que esto también preocupa a las personas que viven en zonas rurales. En todas las ciudades de Galicia te dicen lo mismo, es decir, esto es un disparate, no puede ser, ¿qué quieren conseguir? Bueno, es una dictadura,